Una imprenta para el Estado y el pueblo. Marina Garone Gravier. De los diversos aspectos que interesan a la teoría del diseño gráfico en México, la historiografía es una de las áreas más jóvenes y, por ello mismo, una que ofrece numerosas oportunidades de exploración. Si en un ensayo de 2011 dábamos cuenta de la producción escrita de la década de los años 1990 e identificábamos entre los núcleos discursivos los cuestionamientos derivados del viraje tecnológico por el arribo de la computadora a la práctica del diseño en el país, su impacto en la identidad visual local y en las estructuras educativas de la cultura visual, en estudios más recientes, procuramos indagar cómo la historia del diseño, en particular el editorial, y un cierto canon visual, se moldearon a partir de la historia del libro y de la disciplina bibliográfica. En esta ocasión, pretendemos abordar otro aspecto de la historiografía del diseño mexicano, el que analiza la presencia e impacto de discursos políticos de alcance nacional en el desarrollo de la profesión misma, a través de las grandes instituciones del Estado, y se hacen presentes en piezas de diseño. Si bien este ejercicio de revisión puede hacerse para distintos momentos históricos, el caso que nos interesa presentar aquí se centra en la década de 1940, momento sociopolítico en el que se inicia lo que se ha denominado el milagro mexicano, un periodo en el que se consolida un discurso de fuertes rasgos nacionalistas, fruto de la estabilidad política y financiera que había alcanzado México tras la Revolución Mexicana y en el cual contribuyó positivamente el complejo panorama internacional de entreguerra. Los objetos que vehiculizarán el análisis historiográfico que pretendemos realizar son dos muestras tipográficas publicadas respectivamente en 1940 y 1943 en los Talleres Gráficos de la Nación. Esta clase de documentos, en los que nos hemos especializado y sobre los cuales hemos publicado hallazgos de forma sistemática para casos de distintos países de América Latina, son fuentes de suma utilidad, no solamente en su dimensión discursiva, como procuraremos demostrar, sino también por la información que ofrecen sobre la tecnología gráfica y cultura material del diseño. Las muestras de letra y el diseño gráfico han mantenido a lo largo del tiempo una relación utilitaria. Si bien existieron catálogos tipográficos desde el siglo XV, el uso de los mismos como fuente para la historia del diseño se remonta, de forma clara, al seminal estudio de Daniel Updike, Printing Types. Fue en 1922 cuando el investigador norteamericano dio a luz un descomunal trabajo en el que el catálogo de letras, ese documento huidizo e inconstante de las colecciones bibliográficas, ocupaba el centro de atención para la elaboración de una cierta historia de la tipografía, una historia que registraba a los creadores en letras, sí, pero también a los fundidores, impresores y distribuidores. El efecto Updike se ha dejado sentir de manera episódica desde entonces, pero sin duda, desde hace poco más de una década, las muestras han vuelto a estar en el foco de mira de los diseñadores gráficos, quienes abrevan en ellas como arcanos de inspiración para surtir el mercado de insólitos revivals. Pero, además de fuente para la producción industrial, esos documentos impresos también han cobrado nueva vida gracias a la nueva generación de historiadores de la tipografía que les han dedicado trabajos sistemáticos. Además de las claves clásicas que predica el abordaje de estas piezas en el estudio particular de las muestras, estos objetos son tomados aquí como una ventana a la historia misma de la profesión, es decir, como una fuente primaria que permite analizar prácticas discursivas que emanan desde que convergen hacia la profesión del diseño y visibilizan algunas de las posibles relaciones entre política y diseño. Para llevar adelante el objetivo que nos hemos propuesto, articulamos el estudio en 3 partes. En la primera, ofreceremos los datos históricos que permiten conocer el contexto sociopolítico de México en la década de 1940, momento en que se publicaron las muestras tipográficas de nuestro interés. En la segunda sección, mencionaremos los principales hitos de la cultura y la edición en el país de ese periodo para aquilatar el papel específico de los objetos de nuestro análisis en la formación de los diseñadores y tipógrafos de México. Finalmente, analizaremos el contenido y estructura de las 2 muestras de los Talleres Gráficos de la Nación. Como mencionamos al inicio, el impacto de los discursos políticos en la conformación profesional del diseño
se puede explorar para distintos momentos históricos. Sin embargo, en este caso nos interesó revisar la década de 1940, porque fue a partir de entonces cuando en el país inició el denominado Milagro Mexicano. El principal marcador que inauguró dicho periodo fue la industrialización en prácticamente todas las esferas productivas y un consecuente crecimiento económico. Esos dos avances contribuirían a poner a México en la ruta de las naciones modernas. Que dicho auge se diera en ese momento fue resultado de factores tanto internacionales como locales. A nivel exterior, es innegable el papel que jugó la rearticulación de poderes y fuerzas mercantiles, financieras y productivas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. México, que se había mantenido neutral, declaró la guerra a las potencias del eje a causa del hundimiento, en 1942, de una serie de buques petroleros de bandera nacional en el Golfo de México. El país se posicionó como un aliado estratégico de Estados Unidos, en tanto proveedor de recursos naturales para la industria armamentista, hecho que modificó de manera radical su balanza comercial y exportadora, con un importante incremento positivo en el PIB que, sin embargo, a lo largo generaría un nivel de dependencia global irreversible con el vecino del norte. En ese convulso contexto internacional, otro elemento que tuvo un impacto innegable en la cultura local fue el asilo que el gobierno mexicano dio a numerosos grupos de exiliados de la Guerra Civil Española. Entre 1939 y 1942 llegaron al país alrededor de 22.000 refugiados, entre los cuales figuró un nutrido grupo de intelectuales y artistas, entre quienes hubo personalidades que influirían en el diseño gráfico local, como Miguel Prieto, Joseph Renaud, Max Aub y Vicente Rojo. Por contrapartida con aquel convulso escenario exterior, a nivel interior, se vivió un periodo de aquietamiento político y relativa calma que coincidió con la administración del presidente Manuel Ávila Camacho. México experimentó un crecimiento económico sin precedentes en los sectores primarios, sobre todo la industria, pero ese crecimiento se dio en un marco de proteccionismo, es decir, que prácticamente no hubo competencia. Durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, continuó la fase de crecimiento, especialmente en los rubros de producción eléctrica, petrolera, manufacturera y constructiva, permitiéndose así la consolidación de un mercado de consumo interno que favoreció una mayor participación de México en la economía mundial. El crecimiento del mercado interno se debió también a las importantes modificaciones y cambios poblacionales que se experimentaron en el país. No solo hubo un marcado aumento demográfico, se estima que de 1940 a 1970 el país pasó de 1.7 millones a 7 millones de habitantes, sino también del proceso migratorio incontrolable del campo a la ciudad, con el consecuente impacto en la veloz urbanización y pauperización campesina. La concentración urbana conllevó una fuerte inversión en la infraestructura educativa, sanitaria, comercial y de comunicaciones y transporte, y fueron las clases medias las que se vieron favorecidas en el notable detrimento de las poblaciones campesina e indígena. Asimismo, hubo una modificación en los patrones de referencia del consumo de un importante sector de la población. Estos viraron al plano internacional tomando como modelo particular los de Estados Unidos de Norteamérica. El crecimiento inició en los años 1940 y se prolongaría hasta la década de 1970. Aunque al final de ese periodo hubo un importante viraje en las condiciones internacionales que ya apuntaban al fortalecimiento de propuestas neoliberales con las que México tuvo serias dificultades en sintonizar. Ese cambio macroestructural obligó a los regímenes de turno a propiciar el fortalecimiento del consumo interno. Eso se dio con una política de sustitución de importaciones, pero como se dijo, en el marco de un modelo proteccionista que reforzó la cautividad del mercado local y debilitó la competitividad de la industrialización mexicana. Fue en la década de los 40 que se vivió un auge cultural y educativo en México sin precedentes, con la creación de numerosas instituciones públicas, privadas y proyectos mixtos, así como con la continuidad de otros que habían iniciado en la década previa. Nos referimos al nacimiento, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, el Colegio de México en el 40,
el Colegio Nacional y la Universidad Iberoamericana, ambos en el 43, y el Instituto Nacional Indigenista en el 48, por mencionar solo algunos. A consecuencia de esos proyectos, se experimentó un crecimiento significativo de las tareas editoriales, con su consecuente impacto en el diseño gráfico. Desde el punto de vista de las artes plásticas y la cultura gráfica, el movimiento muralista mexicano, que había funcionado como estandarte de la estética y la visualidad nacional, junto con las propuestas de vanguardia desde los años 20, se vio complementado con otras iniciativas como la fundación del Taller de Gráfica Popular en 1937, la creación de la Sociedad Mexicana de Grabadores en el 47 y a finales de la década, ya en el 50, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. En el ámbito de los libros, como señala Mariano Herrera, entre 1940 y 45 hubo un crecimiento exponencial de editoriales. Para el mismo periodo, Gabriel Said localizó 290 establecimientos de toda la industria editorial. Incluye periodismo, papelería y sobres, publicidad y algunos más. Pero para 1945 registró 795. Entre los factores que influyeron en ese crecimiento figuran los proyectos editoriales del exilio español y los de las instituciones universitarias que lograron tener una dinámica propia en torno al libro. Una lista de las empresas editoriales del momento sería muy larga, pero es posible referir algunas de ellas como la impresora Juan Pablos, la editorial Pax, Editorial Patria y Editorial Progreso. Por su parte, los talleres gráficos de Editorial Séneca y Editorial Cultura articularon los esfuerzos de personajes del exilio español, tanto por la subvención del gobierno mexicano que obtuvo la primera, como por las ediciones científicas y humanísticas que produjo la segunda. La editorial Botas, una de las más antiguas que citamos aquí, la selecta Stilo, Galatea, Leyenda o Quetzal, serían otras de las casas que darían espacio para el trabajo a artistas como Ramón Alba de la Canal, que había trabajado con los estridentistas, y Roberto Montenegro, el de finos trazos y multipresente en otros proyectos escritos, como lecturas clásicas para niños. La cultura editorial tuvo también su reflejo en las publicaciones periódicas, con la consolidación de El Universal Gráfico, Excelsior, El Heraldo y El Nacional, varios de los cuales diversificaron su oferta con suplementos dominicales y culturales como Jueves de Excelsior. Durante el Porfiriato, de 1876 a 1911, se dio un auge en la fundación de entidades editoras e impresoras vinculadas con dependencias del Estado. De esa forma, nacieron los talleres de imprenta y fototipia de la Secretaría de Fomento en 1883, organismo al que le siguieron las oficinas y departamentos análogos de las Secretarías de Hacienda, de Guerra, de Comunicaciones y, más tarde, la de Educación Pública. La demanda de publicaciones requeridas por el aparato burocrático se vio definitivamente rebasada tras la Revolución Mexicana, cuando, derivado del proyecto educativo vasconcelista, se establecieron los talleres gráficos de la Nación en 1920. La infraestructura de máquinas diversas estuvo primero ubicada en la calle de Filomeno Mata número 8, en pleno centro histórico de México, a un lado del Palacio de Minería, donde desde hace casi 40 años funciona la feria del libro más importante de la capital azteca. 5 años más tarde, los talleres gráficos de la Nación se fusionaron con los del Diario Oficial de la Federación, los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Imprenta Editorial de Educación Pública y se establecieron en el edificio de la Plaza de la Ciudadela. Como consecuencia del proyecto educativo posrevolucionario, los talleres participaron como productores de impresos de los movimientos de vanguardia y varias iniciativas culturales del Estado, dando cuerpo a publicaciones de literatura, teatro y poesía, pintura, artesanía y foto. Por ejemplo, la conocida edición de Lecturas Clásicas para Niños o la revista El Maestro. Derivado de las transformaciones de las finanzas centrales, en 1934 cambió el régimen administrativo del establecimiento que permitió la participación estatal hasta en el 80% del valor de cada uno de los trabajos que solicitarán las dependencias del gobierno federal a estos talleres. Eso saneó las cuentas de la institución y permitió la expansión de la dependencia. Por su parte,
los cambios en la organización sindical que se promovieron en la administración de Lázaro Cárdenas permitieron que los trabajadores de los talleres, con el apoyo del Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial, se constituyeran en cooperativa de participación estatal. En ese contexto, los talleres gráficos de la Nación se vincularon tanto con la Confederación de Trabajadores de México, con el Taller de Gráfica Popular y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, a quien inclusive encargó en 1936 un mural. El crecimiento de las labores de los talleres gráficos de la Nación propiciará la construcción de un inmueble situado en la Plaza de la Ciudadela, hoy calles de Tolsá, Enrico Martínez y Tres Guerras de la Ciudad de México. A finales de los años 1960, las instalaciones se trasladaron a Avenida Canal del Norte número 80, donde se hallan actualmente. La última transformación de la institución se dio a finales de la década de los 90, cuando los talleres se convirtieron por decreto presidencial del 8 de enero de 1999 en Talleres Gráficos de México, un organismo público descentralizado vinculado con la Secretaría de Gobernación, que cuenta con patrimonio propio, independencia organizacional y autonomía económica. Ahora hablaremos sobre la primera muestra. Talleres Gráficos de la Nación, Departamento de Linotipos, Catálogo de tipos existentes en matrices, México, 1940. Si bien es muy probable que entre 1920 y 1940 se hubieran usado muestras de letras para el trabajo en los talleres gráficos de la Nación, lo cierto es que a la fecha no se conoce la existencia de un catálogo tipográfico anterior al de 1940 publicado por la dependencia. El primero que conocemos es justamente de ese año. Cuenta con tan solo 12 páginas y su formato mide 21 centímetros de altura. El papel en el que fue elaborado es de pobre calidad, un papel industrial de rápida oxidación. En la portada del documento que hemos consultado, se aprecia el logotipo en que ese momento se empleaba en la institución y que posiblemente, debido a su reiterado uso, ya presentaba un importante deterioro. La muestra tiene la disposición de la información de la siguiente manera: nombre de la familia tipográfica, número de magazines de linotipo disponibles en cada caso, rango de cuerpos y una frase que ejemplifica el desempeño visual de la tipografía. En las 12 páginas de la muestra hay 12 familias diferentes, de las cuales la mayoría son para composición de texto corridos: Bodoni, Elsevier, Baskerville o Pabst. También encontramos la tipografía Remington Typewriter, que era usual para la producción de impresos administrativos de las secretarías de gobierno, y habíamos visto en la muestra de los talleres de imprenta y fototipia de la Secretaría de Fomento de 1913. Asimismo, esta muestra contiene un tipo gótico, sin duda, una reminiscencia arcaizante de los gustos del taller que debió tener poca aplicación. Por lo que respecta al rango de cuerpos, la muestra tiene familias que cuentan desde los 6 hasta los 284 puntos tipográficos, aunque evidentemente, no para todos los casos tienen el mismo rango de tamaños. De esta suerte, la Elsevier, la Bodoni y la Cloister ofrecen la mayor disponibilidad de cuerpos. En esta muestra solo se presentan 7 variables para las familias, y en algunos casos hay expresiones sinónimas en castellano e inglés. Por ejemplo, entre los pesos están el normal, book y el negro. En cuanto a las posturas, están el normal e itálico, y respecto a la dimensión, encontramos el extendido y el condensed. El contenido textual de esta muestra es breve, pero muy elocuente sobre varios aspectos de la historia y dinámica interna de los talleres gráficos de la Nación. Lo primero que salta a la vista son los indicios de las fusiones que hubo con otros establecimientos y oficinas gubernamentales, el estado de conservación y la existencia de los materiales. Así, en las páginas 5 y 6, cuando se presenta el Elsevier, se lee, abro cita, este tipo vino con el equipo de relaciones. Es una sola fuente útil para pies de grabado, etcétera, etcétera, y tipo propio para cabecitas o avisos de revistas, etcétera. Cierro cita. Esta procedencia anterior también se cita en el caso de la familia Doric, que señala una sola fuente de la Secretaría de Relaciones. Más adelante, cuando se presenta a la Century, se da la siguiente advertencia. Este tipo, por su uso excesivo, no está en condiciones para presentar un trabajo correcto.
Otros dos fragmentos de textos dan señales sobre los talleres en sí y el uso de la linotipia. Grandes instalaciones de maquinaria, de precisión, atendiendo eficazmente, resolvieron buscar un medio práctico, sencillo y rápido y máquina destinada a revolucionar los métodos de la sala de composición y a beneficiar. Finalmente, aparece en primer lugar un contenido de corte nacionalista que vemos en la familia Pabst Old Style, cuando la frase señala México, país maravilloso que posee todos los dones de la naturaleza. La muestra no tiene publicidad y no anuncia ningún servicio de la imprenta. Tampoco parece que estuviera hecha para otros lectores que no fueran los propios operarios de los talleres. Presenta más los rasgos de un inventario que de un documento para selección tipográfica. Como en casi todos los estudios de especímenes de letras, es prácticamente imposible determinar cuántos ejemplares pudieron haberse impreso en este caso. Sin embargo, intuimos que debieron haber sido realmente muy pocos. Ahora trataremos la segunda muestra. El catálogo Fundición de Tipos, Matrices de Linotipo, México, Talleres Gráficos de la Nación, de 1943. Solo 3 años después de la muestra que acabamos de analizar, se publicó una nueva que presenta un cambio radical en las características materiales de la misma y que leemos como indicio del nuevo acondicionamiento que habría tenido lugar en el taller. No solo se observa en el aumento significativo del surtido de letras y otros materiales, sino en los aspectos discursivos del documento, marcadores también de un cambio en el uso de la muestra, sí como un dispositivo de uso profesional del impresor, pero también como pieza impresa de propaganda política y de la visualización de los talleres gráficos de la nación como órgano fundamental en la divulgación de esos mismos conceptos doctrinales del gobierno y los trabajadores. El análisis de la muestra de 1943 permite señalar que no se descartaron los materiales tipográficos previos, sino que a ellos se añadieron nuevos. Así, a las 12 familias existentes se sumaron 11 más, entre ellas la Caslon, Cochin, Cooper, Dibdin, Gaudí, Jenson, más vinculadas con el surtido de monotipo que de linotipo. Otro elemento que resalta del repertorio que ofrece esta muestra es la existencia de especialidades útiles, caracteres matemáticos y para notación contable, de química, zodiacales, musicales, abreviaturas, guardas, plecas de diverso grosor y líneas hechas con pequeños motivos geométricos o florales estilizados y capitulares de monotipo. Además del aumento de familias tipográficas, se incrementaron significativamente las variables tipográficas. Así, si antes se tenían normal, cursiva, negra, extendida y condensada, se pasó a un gran número de pesos: light, book, redondo, normal, negro, bold, extra bold, black y heavy. Distorsiones laterales del cuerpo de tipo condensed, extended, extra condensed, heavy condensed y algunas otras variables como versiones old style, letras trabajadas hand-tooled y delineadas, lined. A diferencia de la muestra previa, la de 1943 da indicio de que está dirigida a otra clase de lectores, ya que varias de sus páginas están pensadas desde una perspectiva publicitaria, en la que se promocionan los servicios de los propios talleres para captar potenciales clientes. Es posible leer frases como el departamento de offset con un equipo modernísimo y completo desde finísimas lentes hasta prensas de gran precisión para tiros a 2 tintas simultáneamente, atendidos por técnicos capaces, o linotipo. Las 12 máquinas de nuestro departamento de linotipos completan un equipo de composición mecánica capaz de satisfacer todas las exigencias, tanto en volumen como en calidad, de la publicidad moderna. La muestra ofrece los servicios de encuadernación. Señala que se puede encuadernar con espiral de metal, también conocido como guairo, y existe la posibilidad de elaborar sobres y bolsas. Estas notas están acompañadas de fotografía de máquinas e instalaciones o ejemplos determinados de los trabajos que ofrecen. Sin embargo, la pieza no solo es comercial, sino que tiene una intención artística, ya que destacan en ella grabados en madera de Leopoldo Méndez y en metal de Alfredo Salce, ambos miembros del taller de gráfica popular. Una nota del catálogo que llama la atención
es aquella en la que se vinculan aspectos de legibilidad con la calidad de los trabajos de los talleres gráficos de la nación a nivel regional. A propósito de los puntajes menores pensados por Didot, la finura de los trazos de las letras en la muestra se lee, abro cita, por eso es que los talleres gráficos de la nación procuran que todos sus trabajos sean ejecutados con los tipos de caracteres legibles hasta para la vista más cansada, conservando naturalmente siempre la elegancia y buen gusto que debe tener toda obra, y manteniendo un lugar preponderante en las artes gráficas de la América Latina. Cierro cita. Además del énfasis comercial y artístico, es evidente que la muestra fue utilizada como documento formativo para los propios operarios de la imprenta, porque se ofrecen datos históricos y la descripción de los usos previstos para una determinada familia son señalados en los propios textos del espécimen. De ese modo, se hace énfasis en los que se deben considerar conocimientos necesarios y deseables que un operario debe tener en función de una debida educación tipográfica. En el texto que acompaña a Bodoni se señala, abro cita, este práctico carácter de tipos se exhibió por primera vez en 1788 y es en la actualidad el más popular de los tipos Bodoni. Fue obtenido de uno de los tipos originales diseñados por Giambattista Bodoni, incorporándose al monotipo para su fundición en 1930. A Bodoni se le tiene por autor de los caracteres que en la actualidad se llaman modernos. Esto no es justo, ya que la tendencia mecánica y la perfección del acabado, cierro cita. Otros fragmentos de textos siguen la tradición discursiva de las muestras antiguas, en las que se discute y enaltece el espacio que la imprenta tiene en el concierto de las artes. Abro cita. En este arte es en el que vemos reunidos los elementos de todos y su manifestación, justificándose de una manera evidente la verdad de la frase de que la imprenta es el arte de las artes. Cierro cita. Los textos del catálogo son notoriamente más ricos en información de la historia de la imprenta y la tipografía internacional y mexicana, tanto de la Ciudad de México como de otros puntos del país que, desde el periodo colonial hasta el siglo XIX inclusive, fueron contando con prensas. Entre los contenidos que hemos podido identificar, hay datos que provienen de obras clásicas de la historia del libro y la imprenta en México, como las de Joaquín García y Casbalceta, Manuel de Olaguibel, José Toribio Medina y Juan B. Higuinis. Además de fragmentos amplios de textos, también hay expresiones sueltas y palabras como, por ejemplo, Ejército y Marina de México, Diego Gutiérrez, Lázaro Cárdenas, Fray Servando Juan Borja, Ixtapalapa, Marte, es decir, que se enlistan instituciones nacionales, Ejército y Marina, nombres de políticos y expresidentes, Fray Servando y Cárdenas, nombres de tipógrafos coloniales, Gutiérrez y Borja, una delimitación geográfica, Ixtapalapa y un planeta. Algunos atisbos de pensamiento político, desde la perspectiva ideológica de los trabajadores, son reconocibles en frases como «Sea usted uno de sus paladines más conspicuos, uno de sus mejores intérpretes, y logre, con el tiempo, que sus contemporáneos reconozcan sus méritos y le enaltezcan con el título de tipógrafo y no sea calificado como un simple obrero que une la letra». Del desempleo, oponiéndose al uso de la maquinaria de ahorrar trabajo. O solamente una retribución justa al tipógrafo facilita. Esta misma presencia del trabajador es muy clara en el colofón, donde se señala quiénes participaron en la confección del trabajo y las jerarquías dentro del taller en marzo de 1943. El gerente era el licenciado Mario Sousa. La dirección y jefatura del departamento de composición a mano estaba a cargo de Enrique Reyes. La formación y compilación la realizó José Cano, y los impresores fueron Cirilio Ramos, Ruperto Olvera y Rubén Velasco. Al igual que en el caso anterior, no contamos con información sobre el tiraje de este documento. Sin embargo, podemos señalar que de esta obra conocemos la existencia de 2 ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional de México y otro de colección particular. Además, se publicó un facsimilar del cual contamos con la copia número 42. Los papeles empleados, así como el tamaño del documento, permiten pensar que el tiraje fue mayor que en el anterior, y en cualquier caso, no fue una edición escasa dada la naturaleza del material y la naturaleza visual de la pieza.
En conclusión, podemos decir que estas dos muestras mexicanas de la década de 1940 presentan con claridad uno de los posibles usos a los que estaban destinados estos documentos impresos: servir como vehículos de propaganda política de una institución, en este caso, una de las imprentas más notables del gobierno mexicano, en un periodo histórico de notable auge cultural y económico del país. Y a manera de colofón complementario, y como contrapunto elocuente del amplio registro de mensajes que el gobierno de un país puede llegar a emitir a través de este tipo de piezas gráficas, traemos a colación un ejemplo argentino. A lo largo de todo el catálogo e inventario de tipos, adornos, signos, matrices de linotipo y tabla de cálculos de los talleres gráficos del Ministerio de Educación y Justicia de la República Argentina, se lee una frase del héroe patrio José de San Martín: «Serás lo que debas ser, y si no, no serás nada». Cabe señalar que hay varias claves de lectura para esa frase en este contexto, y todas se entrelazan, porque en este caso funciona como un ostinato contrario al ánimo de quien la enunció originalmente. Una de las claves es la fecha de publicación de la obra, 1956, un año después del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Otra clave, en la contradicción implícita entre lo que el emisor es y lo que debería ser: el Ministerio de Educación y Justicia. Y la última clave, la ironía involuntaria, es que la Revolución Libertadora, como se le llamó ese golpe de Estado, usó una frase del Libertador de América, como se le conoce a San Martín.